Hola amigos, hoy hablaremos de la ciencia de la psicoacústica y algunas de sus curiosidades y características. Bienvenidos a mi canal. Cuando me planteé el preparar este vídeo se me presentaron algunas dudas razonables y otras mucho más existenciales. Os explicaré. La cuestión es que, repasando mis apuntes sobre este tema, la primera pregunta que me vino a la cabeza fue: ¿vale la pena meterse en este jardín? Por una parte, una vocecita me decía: «Voz, no vas a tener apenas visitantes, ni buenos comentarios, ni golpecitos en la espalda». Pero por el otro lado, una voz mucho más experimentada me dijo que si en el instituto el profesor de matemáticas hubiera pasado de explicar las raíces cuadradas porque son una lata, ¿habría gente tan preparada por las calles? Evidentemente que no. Además, ¿qué clase de profesor sería si no diera algunas nociones básicas de cómo funciona nuestro sentido del oído, siendo tan importante para nuestro trabajo, presente o futuro? Así que intentaré hacer todo lo más ameno que el tema me permita y espero que podáis fijar algunos conceptos muy básicos. Bueno, vamos a entrar al lío. Es curioso que cuando estamos oyendo un sonido determinado, o si estamos sentados oyendo varias personas un tema que apenas hemos terminado de mezclar, es curioso que cada uno de los presentes lo percibirá de una forma completamente diferente. Esto es, lo que para uno será una mezcla perfecta, otro le parecerá muy chillona, al otro opinará que algún instrumento está más bajo que el nivel que los demás, y así sucesivamente. Esto para nada es un defecto ni una tara. A esta percepción auditiva se ha bautizado como psicoacústica. Es una ciencia muy subjetiva y absolutamente empírica. Esto es, nadie puede oír lo que el otro escucha, y nos tenemos que basar en muchas pruebas y muchos sujetos para sentar algunas de las bases que nos son afines a todos. En algún momento os comenté que la naturaleza no nos dio oídos justamente para escuchar música clásica, sino para escuchar la voz de nuestra madre y escuchar los peligros que pueden acecharnos, truenos, terremotos, viento, etc. O por el contrario, el canto de los pájaros dándonos una sensación de tranquilidad. Este sentido cambia según la frecuencia y sobre todo de la potencia en que se emite. Además, también se nos suma los recuerdos y las sensaciones que hemos vivido tiempos atrás. Por ejemplo, recordar una vivencia mientras oímos una canción. Así como los demás sentidos, el oído se puede educar. O sea, eso de que soy arrítmico y que no afino nada es realmente por falta de práctica. Evidentemente, algunos tienen más facilidad que otros. Aquí en este dibujo podéis ver perfectamente las partes en que se compone el oído. El oído externo, y el que es más visible, se compone del pabellón auditivo, o sea, la oreja, el conducto auditivo y el tímpano, que es una membrana, y quizás sea el órgano que podría ser el más sensible de sufrir lesiones. Después pasamos al oído medio, con el martillo y el yunque, que vibran solidariamente según las ondas sonoras que vienen del tímpano, convirtiendo la señal de presión en impulsos. El oído interno realmente es el interface que lee las vibraciones del oído medio y las transporta al cerebro. No era tan difícil, ¿verdad? Bueno, alguien dirá que me he dejado tal y cual, pero esto lo vamos a dejar a los estudiantes de otorrino. Creo que con estas escuetas definiciones y sus dibujos son suficientes para saber perfectamente cómo se comporta nuestro órgano
para hacer y escuchar música. Según Wikipedia, leo, son curvas de igual sonoridad mediante las cuales se calcula la relación existente entre la frecuencia y la intensidad, evidentemente en decibelios, de dos sonidos para que estos dos sean percibidos como igual de fuertes para el oído. Las primeras curvas fueron establecidas por dos físicos estadounidenses llamados Herbert Fletcher y Wilhelm Munson en 1933. Estas curvas fueron recalculadas evidentemente por D.W. Robinson y R.S. Dodson en el 1956. O sea, esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta la sensación acústica que nos da ese nivel en esa frecuencia determinada. Aquí os muestro un pequeño experimento práctico que os servirá sobre todo en las mezclas y mucho más al realizar el mastering. Bueno, he quitado las frecuencias más graves ya que mis monitores solo cantan a partir de 40 Hz. Aconsejo que escuchéis estas muestras primero con unos cascos decentes. El nivel SPL que he puesto en cada frecuencia es de unos 60 decibelios medidos con los monitores exteriores, que coinciden con la medida de los búmetros de Cubase aproximadamente a menos 30 aproximadamente. Para los auriculares, adecuar un nivel que estéis acostumbrados a trabajar sin pasaros, claro está. Primero vamos a escuchar la mezcla resultante con todas las pistas reproduciendo. Veréis que oímos un sonido muy parecido a un ruido rosa, con una sensación de unidad con el volumen general. Bien, después de escuchar esto, ahora pasamos a la pantalla de mezcla y comprobaréis que los faders los he subido y he bajado según mi percepción o sensación de volumen total, hasta que el ruido de la mezcla final sea lo más uniforme para mi sensación. De hecho, si vamos subiendo algún fader, veréis que realmente hay una diferencia en cada pista. Con esta demostración práctica podéis comprobar todo lo que hemos estudiado hasta ahora. O sea, aunque nosotros teníamos la sensación de escuchar un sonido uniforme, realmente nuestro oído tiene una sensación acústica diferente de cada frecuencia. Un consejo que os servirá para hacer unas mejores mezclas y unos masterings equilibrados. Es lo más importante, antes de mezclar, descansar una media hora, pero sin música, no sé, hablando con alguien, pero sin nada de música. Y luego, cuando nos sentemos, bajamos el nivel general del tema a un mínimo apreciable sin tocar la mezcla. Luego, iremos subiendo y bajando el volumen para comprobar las frecuencias que están más presentes. Esto nos sirve para saber dónde nos hemos pasado. Si se escuchan muchos bajos, ya sabéis que cuando se reproduzca a un nivel normal, habrá un exceso de graves. Igual puede pasar en las voces o en los instrumentos. Esto no es una ciencia exacta y dependerá de cada uno de vosotros, pero para mí es una referencia muy válida. A todos os sonará el término de ponderado en... Bueno, muchos lo conoceréis por algunas medidas que habréis hecho, pero alguno no sabréis exactamente el porqué de estas técnicas. Realmente sirven para calibrar los sonómetros o programas de análisis de audio. Los programas de análisis, los sonómetros de precisión y micrófonos de medida, todos están construidos electrónicamente para dar una curva de respuesta completamente plana en un analizador de ondas. Pero claro, como hemos dicho, nuestro oído tiene de todo menos una respuesta plana.
Estas curvas se miden en fones, que es una medida logarítmica con base a la sensación de escucha a partir de 1000 hercios, que realmente en sí son unas ecualizaciones que vienen de fábrica, basadas en unas normas internacionales. Están diseñadas para que la medida sea lo más parecida a la respuesta de sonoridad a nuestro sentido de la escucha, el oído, relacionadas con las curvas isofónicas, o sea, según el nivel de escucha, encontramos las curvas de ponderación, que sería la curva A, es la curva de nivel de sonoridad que supera aproximadamente los 40 fones, siempre referido a 1000 hercios. La curva B es la curva de nivel de sonoridad de aproximadamente unos 70 fones. Y la curva C, que es la más utilizada, es la curva de nivel de sonoridad que llega hasta los 100 fones, siempre referida a 1000 hercios. Hay mucho dicho, escrito y documentado sobre la sensación del realce o atenuación de una frecuencia determinada en un tema musical. Y todos coinciden más o menos en que de 30 a 125 hercios la mezcla nos da fuerza y potencia. De 125 a 400 hercios encontramos sonidos cálidos y el cuerpo, incluido el de la voz, sobre todo sobre unos 250 hercios. Si se abusa mucho de esta banda, enturbia la mezcla y realzando los 500 hercios se hace molesta la audición. De 1000 a 2000 hercios nos da un sonido nasal y con dureza. De 3500 a 6000 nos da presencia y definición. Recordad que está en la zona donde nuestro oído es más sensible. De 8000 a 10000 nos aporta brillo, aunque también es la zona de la sibilancia. Y finalmente, en los 12000 está el famoso aire, que nos da amplitud en la mezcla. Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que os sirva para daros unas pequeñas nociones muy básicas, pero lo suficiente para que busquéis e investiguéis más sobre este apasionante tema. Hasta el próximo vídeo. Sobre todo os agradezco los comentarios que me hacéis. Ahí va nuestro grito personal. Y preferiría no usar mi arma secreta, el hipoaullido huracanado.